Pues bienvenidos una vez más a Café Sin Filtros. Hola Diana, Buenos días. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estaba pensando en cómo te introduzco el nuevo tema, porque siempre me preguntas, ¿pero tienes tema, tal? Hace mucho tiempo, por cierto, que no me sacas tú un tema, ¿eh? Sí, Ahí se lo van dejo. acabando, ¿eh? Bueno, se te acaban, ¿no? Que yo creo que ya te has acomodado que te lo saque yo. También hay una parte de eso. Pues estaba pensando, porque nosotros tenemos una forma de entender algunas ciertas palabras muy concreta y la tenemos como muy consensuada. Ujú. Nosotros y nuestros alumnos. Sí. Y muchos de nuestros pacientes, clientes también Ujú. entienden lo que queremos decir. Pero me gustaría compartir algunas de estas palabras con el resto de las personas que no nos conocen. Entonces hay una que en nuestro entorno últimamente sale mucho, que es la culpa. Ujú. ¿Vale? Entonces, el otro día leí una cosa súper interesante sobre la culpa que nunca lo había leído y que nunca me había planteado. Y es que la culpa te sitúa en el pasado y no te deja avanzar. Ujú. Sin embargo, la frustración, que es otra de nuestras palabras estrella, em, te orienta al futuro. Ujú. Sí. Y es algo que, fíjate, que hemos hablado muchas veces de estas dos palabras y nunca me lo había planteado y quería comentártelo, pues bueno, un poco para ver cómo lo ves y también para, bueno, un poco desarrollar un poquito más el tema de la culpa, que yo creo que en nuestra sociedad es un tema que históricamente nos ha hecho bastante daño, por lo menos a la gente de nuestra generación. Claro, yo siempre digo, yo creo que la culpa es la emoción más falsa de todas, Ujú. porque en realidad no existe. Es decir, lo que Ya, pasa es que estamos educados en un sistema donde parece que si algo sale mal, alguien tiene la culpa, o eres tú o la tienen los demás. Pero para mí la culpa no tiene mucho sentido porque tengo clarísimo, por experiencia propia además, que cuando tú haces algo, sea lo que sea, aquello que haces lo haces en aquel momento con la inteligencia, la conciencia y todo lo que sabes en ese momento, y ujú, si es imposible que lo hubieras podido hacer de otra manera, ¿no? Incluso hay gente que me dice, no, porque puede ser que haya alguien que haga algo con mala intención, ya, pero si hace algo con mala intención es porque con la conciencia que tiene en ese momento tampoco puede hacerlo de otra. Quiero decir, ya, entonces para mí culpa no. Y eso no significa que no hayan actos que cometes o que puedas hacer que generen un perjuicio y que tengas que responsabilizar de ellos y a lo ya. mejor aprender de eso para luego hacerlo diferente. ¿Me Ujú. explico? Pero me encuentro mucha gente que ha leído en algún libro de autoayuda que no somos culpables, somos responsables, ¿no? Entonces dicen, yo no soy culpable, soy responsable, pero en realidad no entienden la diferencia y están haciendo un eufemismo y están llamando responsabilidad a la misma idea de culpa. Vale. Pero creo que la culpa, y ahora te dejo, cumple una función y es que en el fondo parece que no queremos sentirnos culpables, pero en el fondo nos ayuda a sentir que controlamos nuestras vidas o que tenemos más poder del que Mm, tenemos. Porque si algo sale mal y es culpa mía, es una mierda, me siento culpable, pero hay una ventaja, es que si es culpa mía, pues yo puedo hacer algo por remediarlo, cambiarlo. ya, Pero claro, si de repente no es culpa mía, no me siento culpable, pero si no es culpa mía, tampoco podía cambiarlo ni puedo cambiar nada. Y ujú, no puedo evitar haber hecho lo que he hecho o no puedo evitar que en este momento estar sintiendo lo que siento, no lo puedo evitar. Entonces, claro, hay la parte buena de no me siento culpable, pero hay también, entre comillas, la parte mala de que entonces tampoco no depende de mí. ya. O sea, que en cierta manera consideras que la culpa nos puede empoderar según cómo nos la No, nos planteemos. hace creer, Ah, y no te empodera porque una si tú, falsa correcto, percepción. la sensación de que si es culpa mía significa que depende de mí. Ujú, Si yo digo algo y mi madre se enfada y yo pienso que es culpa mía por cómo lo he dicho, entonces tengo ujú. la sensación de que según como diga yo las cosas, tengo el poder de hacer que mi madre se enfade o no. Ya. Si yo entiendo que mi madre se enfade y no tiene nada que ver conmigo, yo digo algo y si ella se enfada, tiene que ver con su historia, Ujú, entonces no me siento culpable, pero tampoco tengo ningún poder para hacer que mi madre se enfade o no se enfade, ya. no tengo ningún control sobre cómo se siente o se deja de sentir. Y mucha Claro. gente le gusta pensar que sí que tiene cierto control Ujú. sobre lo que ocurre o sobre lo que les pasa a los demás, y ahí es donde también la culpa tiene sentido. Ah, o sea, eso es una trampita de estas del subconsciente, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que ahí tiene eso, que la gente dice, no me gusta sentirme culpable, ya, pero sí, en realidad no eres culpable de nada, tú en cada momento haces lo que haces, lo mejor que puedes, y Ujú, ocurre lo que ocurre. ujú, Pero entonces, claro, no es culpa tuya. Pero entonces tampoco tienes ningún control, ningún poder para que eso no pase. claro. Y eso no nos gusta, queremos tener control, pero no queremos tener la culpa. Entonces, Ujú, es como una paradoja en sí mismo, desde mi ya. punto de vista, ¿no? Es que quería preguntarte, o sea, entiendo esto que me dices, pero creo que para poderlo contextualizar y Mm. para que todo el mundo nos siga, sería interesante que pudieras diferenciar, o sea, nos pudieras definir cómo entendemos en Sabam la culpa y la responsabilidad para que podamos ver cuáles son las diferencias entre una y otra para no usar un sucedáneo, ¿sabes? Para no usar como sinónimos
culpa y responsabilidad. Claro, para mí, por ejemplo, igual que antes decías que la culpa tú no habías leído que la vinculabas al pasado y la frustración al futuro. ¿Qué te vincula? Que te vincula al pasado y la frustración te puede vincular más a cambiar las cosas al futuro. Para mí es verdad que la culpa siempre está relacionada con el pasado. Yo nunca me siento culpable ahora, me siento culpable de algo que ha pasado o hecho porque he visto las consecuencias que ha tenido y presupongo que esas consecuencias son culpa mía porque se han producido por algo que yo he hecho. Pero la culpa siempre está ligada o vinculada al pasado. Mientras que para mí la responsabilidad está vinculada al presente. Vale. Porque la responsabilidad tiene que ver con cómo respondo yo a algo que está pasando. Entonces, claro, si tú ahora me dices algo y yo respondo de una cierta manera, ¿no? Eso es responsabilidad mía, el cómo estoy respondiendo. Si yo respondo de una forma que genera un problema, después igual me siento culpable de cómo he respondido. Pero es que en ese momento no podía responder de otra manera. Entonces, ser responsable es entender, bueno, lo he hecho de esa manera, no sabía hacerlo mejor, vale, pues ya está, ya he aprendido, pero eso me dota de la capacidad de la próxima vez responder de otra manera. Sí. Pero entonces me conecto con la responsabilidad que tiene que ver con responder de forma diferente en el momento presente, pero que tú también vas aprendiendo a responder mejor o diferente en el momento presente en base a los errores que cometes. Ya. Entonces, claro, presuponer que la culpa se opone completamente al proceso de aprendizaje. Es que aprendemos por ensayo-error. Yo hago cosas, meto la pata, me equivoco y aprendo. Y aprendo, si me hago responsable de mi propio proceso de aprendizaje, aprendo a hacer las cosas cada vez mejor. Pero claro, pretender que si me equivoco y lo hago mal es culpa de qué, de no saber más. Es que si no sabes más, no sabes más. Lo que sí es responsabilidad tuya es aprender y hacerlo cada vez mejor. Pero claro, quedarte enganchado a la culpa de cómo hice eso, entonces es culpa mía, y si no, es que es culpa del otro, para mí es una emoción que no tiene mucho sentido, porque no te ayuda a aprender. O sea, en realidad sentirte culpable no te sirve para nada, no te ayuda a aprender, no te ayuda a mejorar, no te ayuda a ser responsable, solo te sirve para realmente creer que tú podrías haber hecho las cosas de otra manera y podrías haber tenido más control de la realidad del que realmente tienes. Y si eso fuese así, habrían cosas que no pasarían. Claro, pero entonces estás de acuerdo en que te han pasado porque te deja como enganchado a eso, pero no te coloca en una posición real de poder porque no puedes decidir cómo cambiarlo o cómo hacerlo diferente la próxima vez. Claro, es que cuando trabajo, a mí me pasa con muchas personas, cuando sale el tema de la culpa, les cuesta mucho aceptar la idea, en el fondo, de que en aquel momento no tenían ninguna capacidad real de hacer las cosas diferentes a como las hicieron. Porque eso les hace sentir que entonces no tienen el control de su vida. Es que no tienes el control de alguna manera de lo que haces, porque lo que haces es resultado de un condicionamiento previo. Tú estás condicionado a responder de una cierta manera. Si cuando tú respondes de esa manera ocurre algo que no te gusta o no te viene bien, no es culpa tuya, ha sido así. Y entonces puedes después decidir, claro, eso también forma parte del condicionamiento, decir, vale, a partir de ahora lo voy a hacer de otra forma. Pero lo puedes empezar a hacer de otra forma porque lo has hecho así y no podías haber evitado hacerlo así. Entonces hay una sensación de impotencia de, bueno, es que a veces cuando entonces hago algo que genera un mal resultado, es que no puedo evitar que eso pase, es que no puedes evitar, en ese momento no puedes, porque en aquel momento no puedes evitar responder de la mejor manera posible. Aunque la mejor manera posible sea un desastre, pero no hay nada que en ese momento puedas hacer. Puedes cambiarlo después. Sí. Pero es imposible que en aquel momento pudieras hacerlo distinto. Y hay mucha gente que esta idea de entonces no controlo de verdad mi vida porque no puedo en el momento real, presente, cambiar algo, porque en ese momento estoy respondiendo como puedo responder. Por una parte, ahí no hay culpa y es muy liberador, pero por otra parte hay mucha gente que eso se le pelea con la idea de que no, yo es que tendría que poder controlar de verdad en momento real, aquí y ahora, todo lo que hago o no hago, cuando en realidad no es así, desde mi punto de vista. Es que estoy dándole vueltas a cómo podríamos explicar bien la diferencia entre una y otra, ¿no? Entonces, para mí la responsabilidad es hacerte cargo de las decisiones que tomas y de que las consecuencias de las decisiones que tomas no dependen de ti, son imprevisibles, pero son consecuencias de un acto que tú has decidido hacer, ¿no? Ser responsable, yo me hago cargo de las consecuencias de las decisiones que tomo. Pero cuando tomo una mala decisión, es porque no sé hacerlo mejor en ese momento y no tengo la culpa. Simplemente no sé hacerlo mejor porque yo siempre digo en broma, no estoy iluminado, soy el Buda. ¿Me explico? Entonces yo en aquel momento, con la inteligencia, la sabiduría o la conciencia que tengo, si yo me hago cargo, pues trato de responder de la mejor manera posible. ¿Eso significa que lo hago bien y que las consecuencias van a ser buenas? Igual no. Pues si no son buenas, me servirá de aprendizaje para la próxima vez a lo mejor hacerlo mejor. Pero que en ese momento no lo haya hecho de la mejor manera posible, ¿de quién es culpa? Porque lo único culpable es que no sé hacerlo mejor, porque si no sé hacerlo mejor, no sé hacerlo mejor. Es que no puedo pretender saber algo que no sé. Pero entonces la culpa es simplemente fruto de un juicio que haces sobre un acto que cometiste en el pasado. No, porque nos encantaría no cometer errores nunca. Entonces es una no aceptación de un error cometido. La no aceptación bueno, es que al final
la pretensión de no cometer error es absurdo, porque deberías entonces saber siempre qué tienes que hacer para que siempre todas las causas y consecuencias posibles sean buenas y no malas. Ya, pero con la responsabilidad eso también te puede pasar, ¿no? Que te bloquees a la hora de tomar decisiones porque quieres no equivocarte nunca al tomar una decisión. Claro, pero es que para mí la responsabilidad no tiene que ver con actuar de una manera donde las consecuencias sean buenas. Quiere decir, responsable significa que cuando hay una situación, yo decido cómo respondo a esa situación. Y luego asumo, y no necesariamente con culpa, puedo asumir sin culpa las consecuencias que tenga esa respuesta que yo doy. Y las consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas, y si son malas, digo, vale, pues me he equivocado. Pues eso me sirve para aprender y a lo mejor la próxima vez en una situación similar responderé de otra manera, y a eso se llama aprendizaje. Sí. Pero claro, pretender ya de entrada, desde el principio, que no voy a cometer nunca ningún error, o que no puedo cometer ningún error, porque si cometo un error es culpa mía, porque lo he hecho mal, porque lo tendría que haber hecho diferente, en el fondo no me ayuda ni a asumir la responsabilidad, ni a actuar, ni a hacer nada. Y mucha gente hay veces que se paraliza precisamente porque tiene miedo, a ver si lo voy a hacer mal, la voy a liar, me voy a sentir súper culpable, pues mejor no hago nada. Pero no hacer nada también es una forma de responder que también tiene consecuencias. Pero si te sientes culpable, o sea, es que estoy intentando como aclararlo. Si te sientes culpable es porque estás juzgando como mala una decisión que tomaste en el pasado. No solo eso, sino que además estás presuponiendo que tú en aquel momento deberías haberte dado cuenta y haber hecho otra cosa. Vale. Porque si yo me hubiera dado cuenta, habría hecho otra cosa. Ya, pero esto lo sabes ahora. En aquel momento no podías darte cuenta, porque si te hubieras dado cuenta lo habrías hecho. En aquel momento había una imposibilidad real de darte cuenta de eso, que cuando después a todo lo pasa es muy fácil. Decir, claro, es que yo lo que tendría que haber hecho es no ir a ese sitio. Ya, pero entonces fuiste porque en aquel momento no lo sabías, pues fuiste. Pues fue una cagada, pues aprendes, pero ¿de qué tienes culpa? De no haberte dado cuenta. Entonces la gente, muchas veces lo que no lleva bien es que, claro, darte cuenta no ocurre. Es decir, te das cuenta de lo que te das cuenta y no te das cuenta de lo que no te das cuenta. Yeah. Y entonces nos llevamos mal el darnos cuenta de que, claro, hay un punto de eso que no es controlable. Porque no puedes controlar. No lo puedes controlar. Y entonces nos asusta y no nos gusta no tener como la sensación de controlar realmente. No, es que yo sí, porque yo en el fondo sabía que tenía que haber hecho otra cosa. ¿Y por qué no la hiciste? Si en el fondo lo sabías, haberla hecho. Pues si no la hiciste es porque aunque lo supieras en el fondo había algo que te empujó más a decidir lo otro. Pero entonces pero yo podría haber tomado una decisión distinta, claro, y por eso me siento culpable. No es verdad, no podías tomar una decisión distinta, tomaste la mejor en aquel momento. Y no te lleva a solucionar absolutamente nada porque estás anclado pensando en qué podías haber hecho diferente para evitar este error. Y no tener que asumir ahora lo que tengo que asumir. Claro, y no estás proyectando un poco más al futuro y decir, bueno, si me vuelve a pasar, ¿cómo podría cambiarlo? O sea, vamos a dejar la culpa a un lado y vamos a buscar soluciones. Claro, y además tampoco te ayuda a asumir la responsabilidad. Yo estoy más pendiente de quejarme de lo que me pasa ahora porque en aquel momento tenía que haber hecho algo que no hice, en lugar de decir, bueno, lo que hice ya lo hice, pero ahora la realidad es la que es, y ser responsable, voy a hacerme cargo de ella y qué tengo que hacer ahora. Claro, ¿qué puedo hacer ahora para mejorar esa situación que no me gusta o lo que sea? O para actuar diferente en una situación similar. Correcto, o sea, yo creo que somos responsables porque al final tú eres responsable porque tú, conscientemente, tú respondes. Y esa forma de responder va a generar una consecuencia y eso es responsabilidad tuya. Pero una cosa es que tú te hagas cargo de eso y otra cosa es que te sientas culpable porque cuando pasan cosas que no me gustan, entonces me siento mal porque presupongo que lo he hecho mal y podría haberlo hecho mejor. Mi idea es que en ese momento no podías hacerlo mejor, es imposible. Hiciste lo que hiciste y ya está. Ya. Y surgió de algún lugar. No, pero entonces si yo hubiera decidido lo otro, porque en el fondo si hubiera escuchado a mi madre, ya, pero tú decidiste conscientemente no escuchar a tu madre. Pues entonces eso es lo que hiciste. Y en aquel momento, o sea, si tú ahora volvieras para atrás y tuvieras la conciencia y la inteligencia de ese momento, volverías a decidir exactamente lo mismo que decidiste. Claro. Si volvieras para atrás con lo que sabes ahora, no, pero si volvieras para atrás a ese momento estarías como estabas y tomarías exactamente la misma decisión porque en ese momento no podías tomar otra. Y si no te ha ido bien con ella, bueno, pues reflexionas, aprendes y ahora pues tomas una decisión distinta. Sí, sí, sí. Me linka, o sea, me he ido por un momento de la conversación porque lo que has dicho me ha llevado a comprender que la culpa solo se puede, voy a decir, curar o solo se puede sanar con el perdón verdadero, ¿no? Pero que perdón entendido como eso forma parte del pasado y ahora mismo no está sucediendo. Es que en realidad para mí ni siquiera es así, porque no hay nada que perdonar. La culpa se cura cuando comprendes de verdad que no hay ninguna culpa. Es que no tienes la culpa. Vale, no es que estaba en el pasado, sino que simplemente es que nunca hubo culpa. Es que no la hay. Es que ni la ha habido ni la habrá. Hay responsabilidad. Hay gente que hace cosas que tiene consecuencias. No estoy justificando nada, ni estoy diciendo que una persona que mata
Claro, si hablamos de culpa, como es culpable, tiene que ir a la cárcel. Ujú. Eso no estoy hablando de eso. ¿Me explico? Alguien hace algo, pues eso tiene unas consecuencias y eso hay que tomar unas medidas. Pero Ya. una cosa es eso y otra cosa es, el que mata es culpable de ser un asesino o es un asesino por un montón de circunstancias que vete a saber le han llevado a ser un asesino. Y eso no le exime de nada y tendrá que pagar lo que tenga que pagar. Sí. Pero una cosa es Sí. que tú seas culpable, entendiendo por culpable, responsable de algo, y otra cosa es culpabilizar como esa persona porque no lo hubiese hecho, como si Ya. hubiera podido evitarlo. Y no lo ha evitado porque no le ha dado la gana, porque podría. Entonces nos creemos que realmente tenemos ese poder, cuando en realidad yo creo que no lo tenemos. No, yo estoy de acuerdo y yo lo entendí muy claramente el día que fuimos al cine a ver el Joker. Y de repente me di cuenta de que, claro, pobrecito, es que, o sea, la vida lo estaba empujando. Yo cuando vi esa película me acuerdo del pensamiento que tuve, que cuando llevaba 20 minutos, no sé, llevamos 3/4 de hora y le pasa todo lo que le pasa, y pensaba, es que yo hace 20 minutos que yo hubiera empezado a matar gente, ¿sabes? Es decir, ¿cómo tiene tanto aguante? O sea, entonces, claro, Sí, en realidad era más resiliente de lo que pareciera, ¿no? claro, entonces hay un montón de cosas que a ti te empujan, no te empujan, te condicionan a actuar de una cierta manera, que no estoy justificando nada, No, ya. pero eso se produce. Y eso, evidentemente, es responsabilidad del que lo hace. Y tendrás Mm. que asumir la responsabilidad. Yo no digo que no. Pero presuponer la culpa como es que podría haberlo hecho distinto en ese momento, no, en ese momento no podría haberlo hecho distinto. O sea, no hay culpables, hay responsables y luego hay gente que asume o no asume su responsabilidad y las consecuencias de lo que hace. Sí. Pero la culpa entendido como no, porque si hubiera querido lo hubiera hecho distinto, yo podría haberlo hecho diferente, para mí es mentira, no es verdad. Bueno, si se inventase en los viajes, ¿no? En el tiempo, a lo mejor. Pues Pero lo un viaje aprendido del de tiempo, ahora, claro, pues, ya, pero entonces tendrías a los 10 años con la mente de 80. ya, uff. No, ¿me entiendes? Quiero decir, al final yo creo que la culpa se cura en el momento en que comprendes de verdad, no solo, porque no somos culpables, somos responsables como un eufemismo, no un eufemismo. Cuando tú realmente dices, es que realmente la gente no tiene la culpa de nada, la gente hace lo que hace, bien o mal, y hace en ese momento lo que puede. Y eso no significa eximir a todo el mundo de todo y que no haya que exigir cierta responsabilidad, por lo menos a la hora de hacerte cargo de eso y aprender de eso para hacerlo diferente. Pero creer en la culpa, creo que vivimos en una sociedad que se pasa todo el día buscando culpables y están más orientados en, llaman depurar responsabilidades, ¿no? Más preocupados en depurar responsabilidades, ver quién tiene la culpa que en realmente solucionar las cosas y que eso no se vuelva a producir. Entonces, creemos, es una sociedad que vive mucho alrededor del concepto culpa. Sí. Y entonces nos cuesta mucho entender que tú no tienes la culpa de qué, de no ser perfecto, de no saberlo todo, de no entenderlo todo. Quiero decir, al final haces lo que puedes con lo que tienes y con lo que sabes, y si te equivocas, oye, pues tendrás que aprender y cada vez hacerlo mejor, y al final eso se llama sabiduría y eso es un camino de vida. Pero pretender que yo podría con 20 años no tomar decisiones idiotas como cuando tengo 50 es ridículo, o sea, no funciona. Ya, no funciona así. Yo lo he experimentado mucho esto que dices de la sociedad de la culpa, porque durante un tiempo, ya sabes, yo me dedicaba a gestionar un equipo y estábamos introduciendo como el concepto de la calidad, ¿no? Y vamos a mejorar a partir de los errores. Las resistencias eran muy grandes porque todavía las personas pensaban que estábamos buscando culpables. Claro. Y yo les decía, no, yo quiero que me expliques cuál ha sido el error, qué circunstancias han acompañado ese error para poder prevenir errores similares, para poder aprender de eso y pues ver cómo lo podemos protocolizar de una manera diferente o qué metodología podemos utilizar para que ese error no se vuelva a dar. Y para mí fue siempre muy difícil porque la lucha era, no, pero cuando tú sepas lo que pasó y por qué lo hice, a lo mejor entonces luego me vas a castigar de alguna manera, Claro. porque claro, la culpa va unida al castigo, ¿no? Al infierno. Entonces, claro, de repente es como, ¿cómo va a ser que mi jefa quiera que yo le explique el error que he cometido y todo lo que pasó en ese momento y lo vaya a ver de forma objetiva para analizar qué podríamos haber mejorado de eso sin importarle que yo cometiera un error, ¿no? Es muy difícil que lo entienda. Claro, pero fíjate, ahora es una palabra muy interesante, porque yo creo que la culpa tiene también mucho sentido en la medida en que convivimos mal con el error. Es decir, no llevamos bien el error, los errores no se deberían cometer, deberíamos hacerlo todo bien. Tú educas a tus hijos para que no cometan errores y lo hagan todo bien, porque el error es como un estigma, es algo que hay que evitar y no se ha de producir, cuando es la base del aprendizaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú no quieres o buscas la manera de no cometer errores, cosa imposible, porque entonces no podrías aprender, claro, la culpa aparece ahí. Porque la culpa aparece porque he cometido un error y presupongo que no debería haberlo cometido cuando es la base del aprendizaje.
Ya. Entonces, eso no se trata de que me encante cometer errores. Yo cuando me equivoco no me gusta. Pues no me gusta cometer errores, pero si lo cometo, por lo menos aprendo de él, o lo intento, y trato de no seguir cometiéndolo. Pero Sí. claro, presuponer no debería cometer absolutamente ninguno es ridículo. Ya. Y pretender que los que he cometido en el pasado los podrían haber cometido, también me parece ridículo. Y la culpa y el error están muy relacionados. Incluso también en una sociedad donde el error se vive mal. Todo lo tienes que hacer bien, rápido, y los errores se penalizan mucho, y te has equivocado, penalización. Entonces, claro, no hay que cometer errores. Y ahí es menos donde- compartirlos. correcto. Claro. Y entonces yo creo que la culpa también está muy relacionada con una cultura donde no hemos entendido que el error es necesario o forma parte del proceso de aprendizaje. Y a lo mejor a los niños hay que dejarles cometer pequeños errores para que a lo mejor de mayores no cometan errores gordos que tengan consecuencias graves. Pero como no queremos tampoco que cometan errores, queremos niños perfectos que lo hagan todo bien, no les dejamos equivocarse, no les dejamos aprender, y luego yo creo que, y además los culpamos si los cometen, con lo cual, bueno, yo creo que a veces es aquello de, ¿no? Aquella frase que dice que el que de joven no trotea, de mayor galopea. Ya. Pues si de pequeños no te enseñan a aprender y que si cometes un error no pasa nada, siempre y cuando seas responsable, lo asumas y aprendas, pero que no convivas tan mal con el hecho de que has cometido un error. Pero claro, cuando eso no se permite, luego a veces lo que ocurre es que se cometen errores más graves después en más avanzadas. Pero fíjate que está súper instaurado en la sociedad, porque yo tengo un recuerdo muy bonito con mi madre. Yo siempre, desde muy pequeñita, he sido muy perfeccionista, ¿no? Y lo de equivocarme lo llevaba fatal, y reconocer que me había equivocado, terrible, ¿no? Y recuerdo perfectamente una mañana temprano que me fui a la cama de mis padres, ¿no? Me metí allí, y mi madre siempre aprovechaba para contarme cosas de cuando era pequeña, ¿no? Y me enseñó una cosa muy bonita y me dijo, mira, yo solo te voy a aconsejar una cosa, equivócate, permítete equivocarte, porque dice yo he hecho grandes aprendizajes en mi vida porque me he equivocado. Dice, por ejemplo, me ponía un ejemplo muy bonito, para mí muy bonito, pero muy tonto, ¿eh? Que es que una vez en un examen le preguntaron cuántas patas tiene una araña, y ella muy convencida puso 6. Dice, y nunca más se me volvió a olvidar que tienen Que 8. tienen 8, claro. Y gracias a ese error aprendí y lo recordaré siempre, ¿no? Y es una anécdota que recuerdo con mi madre como muy bonita porque es como ella intentaba sacarme ¿no? de esa autoexigencia, porque ya había vivido en carne propia que eso no iba bien, no le funcionó, no, pero ha quedado ahí, caló, ¿no? De alguna manera el mensaje. Es que yo creo que es así, o sea, y eso no estoy diciendo pues no pasa nada si te equivocas, porque que tú te equivoques o cometas errores puede tener consecuencias para ti o para los demás, evidentemente. Entonces, todo el mundo tratamos de ser responsables, de no cometer errores, claro, no los cometes queriendo, pero precisamente si no lo haces queriendo, no los cometes queriendo, cuando lo cometes, lo has cometido, pues porque forma parte del proceso de aprendizaje, pues tienes que, como dirías tú, perdonarte o comprender que eso no es culpa tuya, haber cometido un error, aprender de él y a lo mejor no dejar de cometerlo. Pero claro, presuponer que es que esto no tendría que pasar. Al final es presuponer yo tendría que ser Dios, no cometer nunca ningún error, hacerlo todo perfecto. Y eso es imposible. No. Porque No es existe. imposible. Y esto es lo que mucha gente lleva mal. Lleva mal que no va a poder evitar cometer errores. Y entonces creer en la culpa es como una forma de pensar que si me pongo mucho las pilas igual los puedo dejar de cometer. Si me concentro mucho. Y yo creo que no, no funciona No así. funciona, Yo ¿no? creo que no. Ya. Pues me voy a quedar con una cosa, o sea, voy a cambiar el dicho este de Spiderman de todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, y lo voy a Darle la cambiar vuelta. a toda responsabilidad conlleva un gran poder. Es mejor así. Claro, porque al final es verdad, o sea, tomo una decisión, asumo las consecuencias, que no las puedo controlar, serán las que sean, y aprendo. Correcto. Pero entonces no hay nadie culpable de nada. No, Solo hay solo alguien gente responsable aprendiendo. Claro, hay una persona que puede aprender si lo decide. Y ya está. O acertar. Pues nada, nos quedamos con eso. Muchas gracias. Gracias a ti.